Ahora, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Personas que Inspiran número 181, que se dice pronto, 3 años haciendo Personas que Inspiran. No sé yo si el programa necesita un relevo o el relevo necesita un programa, o si todo continuará igual, pero yo creo que de momento tenemos cuerda para rato y invitados geniales que nos siguen, que aceptan nuestra invitación y que nos permiten poder charlar con ellos para poder compartir experiencias nuevas desde un punto de vista interno del sector inmobiliario, como también externo y colateral, que afectan y que pueden ayudarnos y darnos consejos para aprender y para poder desarrollarnos en nuestro día a día, tanto a nivel competitivo empresarial, como también, por qué no decirlo, a nivel personal. Y entonces tengo una invitada que los últimos 10 minutos ya se me han pasado como 10 segundos. Entonces, me da miedo porque creo que esta entrevista se me va a hacer cortísima, con lo que voy a ir muy directo al grano. Eh, Wow, Marta Aguilar, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué estás? tal? Buenos días, Pere. Encantadísima de estar aquí contigo hoy. Pues yo estoy encantadísimo de tenerte aquí, Marta, que va a participar en el próximo Emocionate y que me han dado permiso colateralmente para poderla entrevistar antes en el Personas que Inspiran para que todos la conozcáis y, y sepáis del talante de esta mujer, de lo mucho que transmite. Bueno, y vamos a hablar hoy de Marta, del orden y de muchas cosas. Lo primero, Marta, yo en esta entrevista prometo siempre dos cosas. ¿Vale? La primera es que no voy a hacerte ninguna pregunta incómoda. Es decir, si en Ajá. algún momento hay una pregunta que te incomoda, puedes decir paso palabra y aquí no pasa nada, ¿vale? Me quedo muy Las, tranquila, sí. exacto. La segunda, no nos ha pasado nada, nunca, en 181 programas, pero si nos pasara, pues pasaría. La segunda es que al final de cada programa le pedimos a nuestro invitado que nos recomiende un libro, una película y dos canciones que incluimos en la lista de reproducción de Personas que Inspiran, las canciones que inspiran a las personas que inspiran. Se nos ha dado que tenemos invitados que están durante toda la hora pensando en las canciones. Olvídate, lo primero que te venga, no es necesario que sea que Las sea tengo ya aquí. el centro eres tú, no son las canciones. Entonces, y a partir de aquí empezamos siempre con la pregunta antiperiodística, Marta. La pregunta antiperiodística es, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Es decir, ¿cómo Marta Aguilar se enamora del orden y llega al orden? Cuéntanos un poco tu trayectoria tan densa que me contabas antes. Wow. ¿Cómo? ¿Cómo me enamoro del orden? Además, claro, la palabra enamorarse, que no sé si sabemos aquí todos lo que significa, que es enajenación mental transitoria, a mí no Wow. se me ha pasado. Entonces, a lo mejor no es un enamoramiento, sino que es puro amor lo que tengo yo por el orden y en realidad a mí ha sido alguna vez que me preguntan, ¿y tú eres ordenada? Yo lo que soy es una, digamos, perseguidora del orden, ¿no? O sea, necesitadora del orden. Necesito tanto el orden, obviamente externo e interno, ¿no? Bueno, lo he perseguido, lo sigo persiguiendo sin cesar, ahora de manera mucho más sana que antes, obviamente vamos mejorando. Y eso, soy una enamorada, una amante del orden, porque entiendo o lo vivo de forma que el orden me da paz. Cuando estoy en orden, estoy en paz. ¿Vale? Tanto el orden en mis espacios, ¿no? En mis documentos, en mis relaciones, como mi orden interno, que es el más importante. Es decir, obviamente esa paz interna. Lo más importante es lograrla desde dentro, pero también se puede lograr desde fuera. Es decir, un espacio en orden me va a aportar paz y si yo estoy en paz, mi espacio muy posiblemente también esté ordenado, ¿no? Entonces, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues dándome cuenta de la necesidad que yo tenía de ese orden por el propio caos en el que vivía, ¿vale? Mi propio caos o caos de mi entorno, ¿vale? Desde mis inicios en esta vida terrenal y, y bueno, pues en una búsqueda constante y obviamente compartir cada aprendizaje, que es como mi máxima, ¿no? Todo lo que aprendo, compartirlo. Es un tema de aprendizaje, veo, y la primera pregunta que se me genera después de lo que has contado es, hablas del paso, del camino del caos al orden. ¿Ese caos lo tenemos que conceptualizar como más caos de lo que estamos acostumbrados o simplemente que tú te diste cuenta que el caos, no sé, yo me considero una persona caótica, es decir, ya te lo digo de saque, soy tu peor, seguramente soy el peor ejemplo de, pero no sé si cuando te descubres y haces el aprendizaje porque consideras que vives en un caos muy amplio
o que simplemente evolucionas como un caos como lo que podría ser de cualquiera y evolucionas hacia una filosofía distinta. Digamos que yo no podía soportar mi caos, es decir, mi caos me estaba provocando, o yo lo entendía así, un sufrimiento extremo. Bueno, sí, efectivamente, un sufrimiento extremo que no podía sostener y entonces tenía que buscar soluciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que cuando uno sufre es bueno pedir ayuda o buscar más allá. Normalmente lo tendemos a buscar fuera, luego ya en todos estos años me he dado cuenta que realmente la búsqueda es hacia adentro y solo se resuelve dentro, ¿no? Pero es verdad que nos podemos apoyar en lo externo para lograrlo, ¿no? Entonces, me di cuenta de ese caos por el extremo sufrimiento. ¿Y cómo Sí. te das cuenta de que la gente o de que tanto a nivel profesional como a nivel humano es algo que se puede externalizar? Es decir, ¿cuándo decide Marta que lo que le ha funcionado a ella puede ayudar a los demás, tanto profesionalmente como personalmente, entiendo? Pues cuando ves que hay más personas que sufren, más personas que cuando describen lo que les pasa es igual que lo que te ha pasado a ti, o te pasa presente o te ha pasado a pasado, ¿no? Normalmente, es decir, es el perfil de persona que me suele llegar. O sea, quiero decir, tanto en un grado extremo como en uno mínimo, describen lo que les pasa y yo entiendo perfectamente lo que es. Entonces, obviamente sí, estoy escuchando que la gente se siente así, y yo sé lo que es y puedo aportar algo a la causa, pequeño o grande, mucho o poco, pues ahí voy a estar yo para darlo, ¿no? Me di cuenta hace bastantes añitos ya que esa era mi misión vital, ¿no? Compartir mis aprendizajes para que otros no pasen, o sea, no sufran tanto. Una cosa es que tengas una dificultad, un reto, pero bueno, pues lo superas y ya está. Pero que implique sufrimiento, ese proceso, es lo que yo me niego a que ocurra. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para evitar que otros sufran y lo pasen mal en sus procesos, pues aquí estoy yo, para ponerlo fácil, para compartir aprendizajes, para acompañar, guiar, dar luz y esperanza, sobre todo. Me he apuntado aquí dos palabras para hacerte dos preguntas distintas. La primera es estrés. ¿El sufrimiento va muy ligado con el estrés, piensas tú, o de lo que has visto? Absolutely, sí, muchísimo. A ver, cuando uno sufre, está sintiendo emociones bastante desagradables, ¿no? Las emociones básicas al final van a parar al miedo, ¿vale? Miedo, rabia, tristeza, pero sobre todo al miedo. Y esas emociones de baja vibración que llamamos hacen que todo nuestro organismo vibre a un nivel muy bajo, muy enfermizo, de hecho, ¿vale? Entonces, una de las reacciones que tenemos cuando tenemos miedo, cuando estamos en esas vibraciones, es el estrés. De hecho, vamos, el estrés que ahora mismo nos acecha o en el que vivimos en general en esta sociedad es súper dañino, es lo que causa más muertes, eso ya lo sabemos hace mucho tiempo, y no deja de ser una respuesta fisiológica a lo que ocurre por dentro a nivel mental, emocional, ¿vale? Se traduce obviamente en lo conductual. Entonces, sí, Más, estrés, sufrimiento, Marta, caos, podría ser sinónimo. tengo la sensación, y corrígeme porque tú sabes más de esto que yo, que lo hemos banalizado mucho el estrés. Es decir, lo de ir estresado es como que mola, ¿no? Como que es Sí, que voy tiene súper premio. estresado o lo que te digan, hostia, al final vas a petar, tal, y es como que qué O guay, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. qué Sí. currante eres y qué, ¿no? O sea, y al final parece que lo hayamos como banalizado, como que sea guay tener estrés. Como que si no estás estresado, eres un poco vago, eres un poco, o mira qué bien que vive, o no sé. Parece que estar Totalmente. estresado es la norma que rige a la normalidad en nuestras relaciones, tanto personales como profesionales, ¿no? Totalmente, y de hecho es la anormalidad, es decir, el ser humano, o sea, no estamos diseñados para el estrés y Mm. desde luego no para el estrés continuado, ¿vale? No es ese diseño el que tenemos. Entonces, estamos forzando la máquina, de tal forma obviamente que sufrimos a muchos niveles, y banalizarlo o naturalizarlo, ¿no? Creo que es lo más antinatural que hemos podido hacer, lo más dañino que estamos haciendo cada día, y de hecho yo aquí hago la primera invitación a que cada uno cuide su vocabulario, tanto interno como externo, en ojo con decirme yo eso, decir a los demás o aplaudir ese tipo de conductas o comportamientos o expresiones, ¿no?
es al revés. Yo, de hecho, vamos, ya hace bastante tiempo que lo que, digamos, aplaudo es justo a alguien que te diga, "Uy, qué tranquilo estoy, uy, que tengo hasta un rato para aburrirme, uy, qué genial, hoy he terminado antes, todo hecho". Eso es a lo que creo que deberíamos de aspirar todos y que el estrés deje de formar parte de nuestra vida. Y hay técnicas para ello y ya estamos tardando en aplicarlas, ¿no? De hecho, estoy pensando en cuando alguien le dice al otro, qué bien que vives. Y lo hice con picardía, ¿no? Con mala leche, como, joder, qué bien que vives. Y es al revés, es a lo que tendrías que, en lugar de criticarnos, a lo que tendrías que aspirar tú, ¿no? Totalmente. Y la otra palabra que me ha apuntado aquí, que quería hacerte unas reflexiones, orden seguramente va unido con método. Es decir, cuando tú descubres y pasas por esa fase en la que te das cuenta que puedes mejorar de forma interna y de forma externa en tus relaciones personales, relaciones profesionales a través del orden, supongo que una persona como tú tiene que crear un método para ser ordenada, ¿no? ¿Y cómo creas ese método? ¿De dónde te sacas el método? ¿Cómo lo haces para crear un método de este tipo que te funcione y etcétera? Bien, me hace gracia porque fíjate, a estas alturas yo, o sea, creo que nadie tendría que crear un método. Ojalá el método viniese dado y no hubiese que crear nada más, ¿no? Que entre comillas todo está creado. De hecho, mi metodología se apoya en las formaciones que he tenido de las pioneras americanas y británicas, ¿no? Mi necesidad de crear un método ha sido más que nada, bueno, simplificar un poco, integrar todo lo que he ido aprendiendo y cogiendo de no solo otras organizadoras profesionales en las que por las que me he formado, en las que me he inspirado, sobre todo que llevan más recorrido, sino mis propios aprendizajes de vida. Es decir, con tanto caos lo que necesitamos es algo súper sencillo de aplicar y además no quiero un método para X y otro para Y y otro para Z, quiero el mismo método para todo. O sea, lo más fácil, lo más sencillo, que me sirva para todo, que sea infalible, atemporal. Y entonces, bueno, pues Marie Kondo tuvo mucho que ver en esto. Dije, si ella tiene un método, pues igual también, ¿no? Pero no por nada, sino porque, jolín, yo no estaba siguiendo ninguna metodología concreta. Iba picoteando y tal, pero no había un método. Y dije, pues es importante tenerlo. Entonces, seguí el de ella para probarlo. Lo testé, obviamente, y digamos, tomé todo lo que me parecía que encajaba bastante con, de hecho, ponernos lo más fácil todo. Y una vez creado el método, que ahora te cuento cómo, lo testé para todas las áreas de vida. Y efectivamente funciona, por lo tanto, sí, era lo que necesitaba. Está basado, como te decía, en las formaciones que he tenido con americanas y se basa en, o sea, son 3 pasos muy sencillos, que son los que aplicaremos de forma práctica en la masterclass en Emocionate, ¿no? El paso 1 es aceptar, el paso 2 es soñar y el paso 3 es crear, ¿vale? Cuando yo empecé en la formación profesional aquí en España, nada, digamos 2 o 3 solamente, y lo que yo veía, sobre todo que me pasaba con clientes, era que me llegaban después de haber contratado a otras organizadoras profesionales y estando en el mismo caos o más. Y claro, yo al final decía, bueno, pero ¿cómo lo habéis hecho? Y me contaban la metodología y claro, es que iban directas al paso 3. O sea, van directas a aplicar lo que es a ordenar, ¿no? A ponernos a la acción, forma, o sea, en lo que es el mundo material, ¿no? ¿Y de dónde está toda la parte anterior de realmente diseñar, soñar, visualizar eso que queremos? ¿Y dónde está la parte de saber de dónde venimos? ¿Qué está pasando? Conectar con esas emociones, ver qué funciona, qué no, por qué. ¿Vale? Todas esas reflexiones son, de hecho, las que pueden hacer que luego los resultados de lo que hagamos sean duraderos, mantenibles, sostenibles. Entonces, vi la relación entre saltarte pasos y no conseguir el éxito. ¿Vale? Entonces, siempre digo que los 3 pasos de mi método se podrían reducir al 1. Cuando tienes conciencia de lo que te pasa, todo lo demás viene dado. Porque por lógica quieres algo distinto si no está funcionando, si no te gusta. Por lo tanto, también llega solo ese segundo paso. Y el tercero, los cómo, como yo digo, viene solo. Ahora, si encima alguien como yo te cuenta que también esto tiene una metodología y tal, pues genial, muchísimo más fácil. Pero si no, de forma natural, cuando uno está conectado consigo mismo, cuando tiene conciencia de quién es, de lo que quiere en esta vida, todo es fácil y fluido. ¿Vale? Yo antes de ponerme a ello, porque me dolía, como creo que nos duele a todos, mirar dentro,
porque bueno, asusta a veces ver lo que hay ahí, pues nada, me empeñé en A crear un veces, método, a digamos. veces hasta por fuera. Es otra historia, efectivamente. A veces hasta o casi siempre, de hecho, también, o sea, en realidad. Y sin embargo, luego cuando te pones a rascar, ves que eres mucho más bonito, bonita de lo que creías, ¿no? O sea, somos almas perfectas, puras, maravillosas, que estamos, digamos, enmascaradas por un montón de sufrimiento, caos, expectativas, estrés, ¿vale? Llámalo X. Y cuando rascas, al final somos todos bastante parecidos, los anhelos que tenemos son similares y los sueños que tenemos también. En realidad solo queremos estar en paz, ser felices, tener tiempo libre para disfrutar. Y lo que hacemos normalmente es boicotearnos para estar viviendo justo lo contrario, ¿no? Entonces, es alucinante. Yo lo he vivido en primera persona, es decir, yo no soy un ejemplo de cómo hacerlo bien, sino cómo no hacerlo mal, ¿vale? Porque ya me lo sé, he pasado por ahí. Entonces, bueno, al final, cuando haces ese trabajo interior al que yo invito, buah, es que la vida es muy diferente, empieza a cambiar, ¿vale? Es verdad que requiere un tiempo, requiere una dedicación, requiere una constancia, una disciplina, no tiene por qué ser difícil. De hecho, esa es mi misión, ponerlo fácil. No, suena muy bien. Tengo varias cosas, tengo muchas preguntas que hacerte, ¿eh? Pero Sí. ahora que has acabado con esto, tengo que preguntarte, ¿por qué nos boicoteamos? Miedo a brillar. ¿Tú crees? Sí. Lo que pasa es que cuesta aceptar, ¿cómo voy a tener yo miedo a brillar si yo lo que quiero es brillar? No. Somos infinitamente poderosos, ¿vale? Cuando uno reconoce su poder, claro, es que somos capaces de cualquier cosa. Y eso realmente da miedo, porque estamos acostumbrados a vivir en la mediocridad, a conseguir cositas pequeñas, objetivos pequeños, metas pequeñas o incluso a no conseguirlas, ¿vale? Ahora, cuando descubrimos ese poder interno que tenemos, claro, nos llega de golpe la absoluta responsabilidad que tenemos para ejecutarlo, para ejercerlo. Y sentimos que se nos queda grande. Entonces, ¿qué? Lo más fácil que es boicotearlo. Hago como que no sé que soy poderoso y así no hago nada más que lo justo para sobrevivir en esta vida estresada en la que en realidad ninguno quiere seguir. O sea, es el cómo de absurdo, realmente todo esto. Pero vivimos en un Bueno, auténtico boicot. escucharte diciendo esto es impactante, ¿no? Y dices, hostia, Sí, realmente somos nosotros mismos los que nos flagelamos y además hay un comportamiento hacia el otro, es decir, que bajo este prisma, no sé si me equivoco o no me equivoco, no brillas tú, pero tampoco te gusta o no permites que brille el otro, ¿no? totalmente. Es más, te duele tanto, y aquí fíjate, creo que es lo único que podría no incluirme, te duele tanto el brillo ajeno que machacas al otro, cuando el otro simplemente está espejando tu propio brillo. Es decir, deberías aplaudirle y decir, yo quiero brillar contigo. No. Hay mucha gente, y solamente digo que por falta de conciencia y a lo mejor sí, de reconocimiento de su propio poder, prefiere aplastar al otro antes que dejarle brillar, cuando en realidad el brillo ajeno, el éxito ajeno, es solo la muestra de que nosotros también podemos estar ahí. Simplemente no nos hemos dado la oportunidad por miedo. ¿Qué tenemos que hacer? Soltar ese miedo. ¿Cómo? Bueno, ya te ayudo yo, no te preocupes. Pero por favor, suéltalo y brilla. Necesitamos gente que brille de verdad. Y No, todos podemos hacerlo. suena coherente a 100%. O sea, a mí me Y suena bueno, súper coherente. Quiero dar un paso atrás, un paso al pasado para preguntarte, ¿cuándo te empiezas a interesar por formarte como organizador profesional? Es decir, ¿cuándo descubres tú la figura? ¿Cómo la descubres? ¿Y qué te lleva a buscar formadores americanos, etcétera, etcétera, para desarrollarte en esa área? bueno a ver, en realidad yo creo que ya desde muy pequeñita todo lo que tenía que ver con orden, armonía, belleza, flores, me atraía mucho. Entonces me gustaba que las cosas estuviesen bien, ¿vale? Y de ahí, o sea, yo me recuerdo de muy pequeñita eso, como colocando flores, poniendo las cosas bonitas. Pero luego ya damos como un salto a cuando yo vivía en un país en África, en una situación bastante compleja, y bueno, allí el idioma que utilizábamos era el inglés y yo veía programas americanos de, bueno, el makeover, ¿no? De las casas. Ay, me encantaba, ¿no? Me fascinaba.
Entonces, cuando llegué a España y me recompuse de todo aquello, diseñé un proyecto de negocio, en este caso me asocié con una amiga, y lo que hacíamos era coaching and style, ¿no? Metíamos también el estilismo. Y en la parte de estilismo, la parte que tenía que ver con reorganizar el armario, nos dimos cuenta que era la que yo disfrutaba más. Es que yo me lo pasaba pipa sacando lo que había, eligiendo, descartando, probándote, no sé qué. O sea, es decir, esa parte justo de organizar luego también con lo que nos quedábamos dentro del armario, ¿no? Entonces, era como, jolín, pues igual esta parte también la podemos incluir en el negocio, ¿no? La organización. Pero bueno, al final, digamos, el proyecto inicial se diluyó, por decirlo de alguna manera, y yo emprendí en solitario el tema de lo que es el orden y la organización, ¿vale? Entonces, bueno, de inicio lo quería hacer como el resto de las personas, ¿no? Digamos, organizar casas, ¿no? Aunque eso, bueno, luego fue cambiando muchísimo, porque para mí era como incoherente guardarme otra formación que tenía. Yo ya me estaba formando como coach, me había formado en estilismo, o sea, hacía un montón de cosas también de mi formación anterior. O sea, aquí estamos hablando que yo tenía 30 y algo años, entonces, o sea, tenía un bagaje bastante importante y era como que no me quiero guardar nada, yo creo que todo lo puedo incluir, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ese también fue un error, no lo sé, pero bueno, el caso es que cuando ya diseño yo la web y tal y todo esto, claro, dices, ¿a dónde voy yo sin información específica? Pero claro, en España esto es que prácticamente no existía, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿quién es la pionera a nivel mundial? Pues me fui a por ella, ¿no? ¿Quién se dedica a la parte más complicada? Estaban en Reino Unido. Bueno, pues me formé con ellas, o sea, me fui siempre a por las mejores y las más pioneras, ¿no? ¿Para qué vamos a ir a otra cosa? El organizador profesional en otros países está mucho más, entiendo, por lo que me dices tú y por la formación que recibiste y por dónde fuiste, no sé en qué momento está ahora, pero no sé si ha tardado más en España en llegar que en otros países, o sea, culturalmente ha impactado mucho más fuerte en otros países que aquí. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mi opinión, por mucho que me duela aceptar esto, en España vamos muy, muy por detrás, ¿vale? De otros países y en concreto la organización profesional muy por detrás bueno, de los americanos, ¿no? Que son los que empezaron. En este caso, estoy pensando en Estados Unidos sobre todo, México, que también va muy por delante, y Reino Unido, que son un poco mis tres referentes, ¿vale? De hecho, yo me iba a haber formado con alguien de México, pero a su vez, como estaba formada con alguien de Estados Unidos, decidí formarme claro, con la original, ¿no? Pero sí, vamos muy por detrás. Casi siempre, ¿no? Yo recuerdo cuando le contaba esto a la gente, le decía, ¿a dónde vas, tía? ¿Quién sabe qué es esto? Si es que no te van ni a buscar. Sí, efectivamente, no te van ni a buscar, no te buscan. Te vas a América, o sea, te vas a Estados Unidos y seguro que lo petas allí, ¿no? O a tal. Y estuve tentada de hacerlo. Pero, bueno, digamos que a nivel, digamos, personal, yo estaba en un proceso también en el que me había asumido que mi sitio era este, ¿vale? Y que aquí es donde yo tenía que aprender a fortalecerme y desarrollarme, costase lo que costase. Entonces, bueno, pues no ha sido fácil, en absoluto, ¿vale? Pero bueno, estoy contenta. Hombre, no, es para estar orgulloso, ¿eh? Sí, O sea, nunca he buscado lo fácil, así ¿no? que... Yo siempre he pensado que mantener es complicado, pero hacer algo nuevo es más complicado que mantener. Va a opiniones y a gustos, pero sí, pero que cuando sales con terreno recorrido tienes otro tipo de complicaciones, pero ya tienes un terreno recorrido. Lo otro, abrirte paso no es nada fácil. Totalmente. Yo la segunda opción no la conozco. ¿Vale? Yo normalmente voy No, siempre ya te digo innovando. yo que mi opinión va totalmente por ahí. O sea que, oye, y la pregunta que me hago es, te escucho y pienso mucho en el orden a nivel personal. Y la primera pregunta que se me genera es, ¿y las empresas son ordenadas, las empresas o no? Las empresas son el reflejo de sus creadores, vamos a decir, ¿no? De sus directivos y de sus empleados y de las personas que lo componen. Si esas personas no lo son, la empresa posiblemente no lo será. Y de hecho te diré más de la parte de liderazgo, o sea, de los líderes, ¿no? Si el líder o los líderes, las líderes son ordenadas, vamos a decir,
o están en un momento ordenado de sus vidas, posiblemente sea eso lo que transmitan y la empresa tenga bastante orden, ¿vale? Luego, obviamente, también va a depender de las siguientes, ¿no? De los siguientes escalones, pero siempre va a reflejar cómo son sus directivos y sus creadores. En las grandes empresas donde todo esto diluye mucho, la verdad que es complicado hacer un análisis así, ¿vale? Pero una pequeña empresa se ve claramente, ¿vale? El desorden o el orden se ve siempre en la manera en la que alguien organiza exteriormente los procesos, desde una casa hasta una empresa, los procesos, el cómo son, el cómo debe ser, el mapa de experiencia, etcétera, etcétera. O sea, es ahí donde vemos, o puede haber alguien que exteriormente parezca muy ordenado y tenga un desorden bastante heavy interiormente. Vale, voy a empezar por la segunda parte, en desorden total. Por donde tú quieras. ¿Qué pasa? Que efectivamente puede suceder que alguien dé la sensación de ser ordenado, organizado, vamos a utilizar las dos palabras, pero luego realmente a lo mejor no lo es tanto, ¿vale? Y aquí viene el tema de las caretas que nos ponemos, ¿vale? Esto podrá, o sea, no es ni bueno ni malo, el tema es la sostenibilidad. ¿Cuánto tiempo puedes sostener una careta? Pues lo que tarde tu mano en cansarse, ¿vale? O bueno, la goma en aguantar, ¿no? Pero sobre todo es qué coherencia tiene esto, o sea, qué sentido tiene aparentar algo que no soy. Claro, en este mundo parece que tiene todo el sentido, pero a mí ya esto no me vale, ¿vale? Entonces, invito a que soltemos esas máscaras. Entonces, sí que es verdad que puede alguien aparentar ser ordenado, ¿vale? Y organizado, incluso, bueno, a nivel laboral, y que por dentro haya un caos brutal, ¿vale? Eso en algún momento sale, ¿vale? A lo mejor tarda en salir y no sale de manera estrepitosa y lo puede más o menos sostener y tal. Mientras tanto se ha dado cuenta, ha pedido ayuda y pasa todo sin drama, ¿vale? Que quiero pensar que es el común, la mayoría de las personas. Pero sí que en general, tú cuando, de hecho, escuchando hablar a alguien, viendo cómo piensa, ¿vale? Y sus comportamientos, sabes el caos o el orden interno, en este caso emocional, que tiene. Se ve en todo, absolutamente en todo. Lo que pasa es que aquí no estamos para juzgar si alguien es o no es de una determinada manera. No. Y si eso es bueno o malo, es decir, si de hecho el caos y el orden, o sea, son la cara y la cruz, tienen que estar ambos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo soy la primera que tiene sus momentos de caos bastante importantes, de hecho, y son parte de mí. Igual a lo mejor ahí está mi encanto, ¿no? En mis momentos de caos. Entonces, yo creo que lo más importante es asumirlo, reconocerlo y si no te gusta, cambiarlo, ¿vale? Pero no es tan importante. El tema es que obviamente si te está mermando tu bienestar o tus resultados, por ejemplo, obviamente es digno de atención, ¿no? y de mejora, en este caso pues de aprender una metodología para salir de ese caos, para minimizarlo o para sostenerlo si prefieres seguir ahí, porque ojo, que esto sucede mucho. Hay quien busca gente que es feliz en el caos, ¿no? Vale, ¿no? podría ser una manera de decirlo. Yo digo más que a lo mejor prefieren mantenerse en esa zona de confort incómoda o falsa antes que dar un paso hacia un mayor bienestar, ¿vale? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Ahí hay una gran parte de la población, ¿vale? Que lo mismo, no está ni bien ni mal, cada uno coge lo que quiere. Eso es más fácil que ir a por una Marta, mejora. ¿definimos el caos como algo negativo o definimos el caos como algo que es y que uno se puede adaptar positiva o negativamente a él? Es decir, aquella persona virtuosa, por decirlo de alguna manera, aquella persona que consigue llegar a un momento de paz, ¿convive con el caos o no convive con el caos? ¿Es capaz de echarlo el caos o es una parte de su, ¿sabes? No sé si te estoy haciendo bien la pregunta, ¿eh? Sí, o sea, bueno, creo que te cojo el Lo sentido. bueno de no ser periodista es que puedes hacer preguntas mal y no pasa nada, ¿sabes? Claro, y lo bueno de yo no ser entrevistada todos los días que también puedo contestar mal si quiero. Pues a ver, digamos que aquí está el tema de la tolerancia que tengamos a un determinado nivel de caos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ¿no? Hablo tanto de mí como de las personas que se han puesto en mis manos. Hay personas que te vienen y te dicen, es que es un desorden total el que tengo. Y vamos a hablar del espacio, que es algo que lo puedes ver. Y yo lo veo y digo,
puedo comprender que sientas que es caótico, pero desde luego, o sea, en la escala de lo que entendemos por el caos y la acumulación extrema, ¿no? Que es una de las primeras formaciones que yo me hice, pues a lo mejor está en un nivel mínimo, ¿vale? Pero esa persona lo percibe así. Por lo tanto, aquí está que el nivel puede ser más alto o más bajo, pero está la percepción de ese nivel de caos. Y sobre todo, ya te diré, da igual que estés en un nivel, digamos, 10 o 1 de caos, el tema es cómo tú te sientes con ese caos. Si tú estás cómodo, todo está bien. Pero si tú te sientes mal y sufres, aquí es donde yo invito a hacer un cambio, porque no tenemos por qué estar ahí. Tanto viviendo, podemos estar incómodos en el orden, ¿vale? Y podemos estar incómodos en el caos. Habría que ver por qué. Entonces, bueno, uno puede conformarse con la vida que tiene o ir a más. Luego hay la parte esta autoimpuesta podemos llamar de conformarse, ¿no? De decir, yo estoy cómodo en el caos, aunque sé que no lo estoy, pero digo que lo estoy para que nadie me quite o para que nadie me haga hacer esfuerzos para hacer el cambio. ¿Sí? Eso también debe ser. Totalmente, y es un autoengaño porque en realidad ¿quién está incómodo? Estás incómodo tú. Y como tú estás incómodo, vibras en esa incomodidad y la transmites a los demás. Y los demás están sufriendo porque tú sufres. O sea, si es que todos somos uno en realidad. Entonces, ¿a quién estás engañando? A nadie. A nadie. Ese es tu nivel de sufrimiento el que te va a decir si te estás engañando. ¿Quieres sufrir? Engáñate. ¿Quieres sufrir? Sigue con la máscara. ¿Quieres sufrir? No te mires. No, es que realmente sí, o sea, es totalmente, cae por su Yo igual lo digo así coherencia el como muy... argumento, ¿eh? Sí. Claro, yo lo digo así como muy radical, pero porque yo he estado ahí. Yo he sido la primera que a día de hoy podría decir que me avergüenzo de haber sostenido tanto tiempo un nivel de caos, que te hablo de caos interno sobre todo, que es de verdad que no es sostenible. Claro, mientras tanto te agotas, llegas a la extenuación y has probado 1000 cosas, que son las miles de, ¿no? de aprendizaje, los miles de aprendizajes que comparto, sobre todo en mis posts y tal, en este caso en mis libros, y porque nadie tiene por qué llegar ahí. O sea, por favor, no. ¿Vale? Entonces yo soy la primera que no tenía que haber pasado por eso, y ya que yo he pasado, por Dios, no pases tú. ¿Vale? No, No vale la pena. te preguntaba fuera de la entrevista y te lo pregunto ahora, el motivo por el que uno se pone a escribir. Marta tiene 3 libros, primero en seudónimo, los otros 2 son ya de factura propia. Estos los dos últimos que nombro son directamente hablan de la especialidad de Marta, que es sobre el tema del orden. La pregunta es, ¿cuándo y por qué decides yo esto tengo que escribirlo y tengo que compartirlo? Claro, pues justo, efectivamente, que lo hemos comentado antes. Y Es que me ha parecido tan chulo que he pensado, guárdalo para la gente, o sea, no te lo quedes para ti. Entonces, por eso sí, te he guardado yo la pregunta. pues ya que la hacemos así a lo grande, te voy a contar un dato, ¿no? Curiosamente, uno de los, bueno, el sobresaliente que tuve yo en selectividad fue precisamente lo que tenía que ver con la redacción y la filosofía. Y nada es casual. ¿Vale? Años después, cuando yo con una editorial de autoedición de la que preferiría no acordarme, me vio el libro, dices, pero tú pareces profesional escribiendo, ¿no? Hombre, pues aunque solo sea por la práctica que llevo, ¿no? O sea, bueno, tenía mucha práctica, ¿no? El momento en el que decido escribir un libro es cuando yo toco fondo, el más fondo que se puede tocar. Bueno, no, luego he tocado algún fondo más, que no sabía que se podía llegar tan bajo. Pero bueno, digamos, fue como el antes y el después, ¿no? El punto de inflexión más importante en mi vida. Yo ahí tomo conciencia de que, madre de mi vida, o sea, esto que no le pase a nadie más, que no le pasa a nadie más. Entonces voy a contar lo que es esto, cómo salir de ahí. Bueno, todo lo que pueda aprender sobre ello y lo transmito a mi forma. De hecho, me recomendaron un libro buenísimo para toda aquella situación que yo estaba viviendo y no estaba traducido al español y yo dije, bueno, voy a hablar con la autora y lo traduzco yo porque esto tiene que llegar y tal. Comentándolo con una amiga me dice, escribe tú el tuyo, tu propia versión y tal. Dije, pues ya está, tal cual, ¿no? Y fue ese que escribí con seudónimo. Después de escribir aquello me di cuenta, efectivamente para mí fue súper terapéutico transmitir todo eso y además entiendo que aportó mucho valor, aporta mucho valor ese aprendizaje, ¿no? Y pues al final es abrir el alma, ¿no? Desnudarte para los demás
en el sentido de transmitir todo lo que tienes, o sea, de sin vergüenzas, contarlo todo abiertamente, ¿no? Entonces, va con seudónimo, ¿no? Bueno, porque yo en ese momento temía por mi vida, ¿no? Literalmente. Entonces, bueno, tuve miedo de poner mi nombre y apellidos en aquel libro, ¿vale? Pero los siguientes ya no temía por mi vida, ya entendía que estaba a salvo y entonces sí que me permití poner mis nombres y lo que hay en ellos son todos los aprendizajes que he tenido desde que inicié Reorden, que fue en el 2014, ¿vale? Todo lo que yo iba escribiendo, pues quincenalmente y luego semanalmente en mi web, que luego al transformar la web, pues en vez de subirlos, lo que hice fue trasladarlos a un libro. Claro, yo ahí me daba cuenta que estaba, pues eso, desde cosas que yo había aprendido haciendo terapia, cosas que aprendía trabajando con mis clientes, experiencias vitales, es decir, en realidad es más o menos una biografía, digamos, encubierta, ¿vale? Alguien me dijo una vez, yo creo que tú escribes para que no se te olvide tu vida. Pero claro, una intensidad de vida tan brutal que o la escribo o se me olvida. Se me olvida no solo la experiencia, sino el aprendizaje. Yo decía, bueno, efectivamente, claro, mi memoria no da para más, esto tiene que quedar por escrito, ¿no? Sobre todo porque entiendo que hay mucho valor ahí, ¿no? O sea, es raro que me venga alguien y me cuente algo que yo no haya experimentado ya, ¿vale? O que haya vivido algo parecido y pueda tener algún aprendizaje que le pueda servir, algún ejemplo que le pueda servir. Entonces, bueno, me ha parecido importante que todo eso quedase plasmado y empezó así, haciendo una autoterapia, compartiendo mis aprendizajes para que nadie llegase a pasar por lo que yo había pasado. O sea, Vale, es un tema para ti y a la vez para los demás, ¿no? O sea, sí. La parte de que quede reflejada tu intensidad de vida y además que yo siempre soy de los que pienso, no sé si estarás de acuerdo, que cuando uno escribe o verbaliza lo que le pasa, también aprende a la vez. Es decir, Totalmente. cuando tú estás expresando aquello que haces, te escuchas o te lees y dices, hostia, pillas el mensaje de una forma distinta, quizá más profunda, quizá desde otra perspectiva y eso también ayuda, ¿sí? Totalmente, y sobre todo, de hecho, escribirlo, porque cuando hablas, muchas veces hablamos sin pensar, claro, sin embargo, cuando escribes te permites luego corregir y tal, darle una vuelta, otra vuelta, y entonces pones orden a las ideas, creas una estructura, ¿vale? Entonces, al final, tiene también una metodología, o sea, yo creo que te ordena las ideas, por lo tanto, te ordena tus pensamientos y ordena tus emociones, te quedas más tranquilo con lo que ha pasado y, digamos, ya lo encasillas y lo dejas ahí un poco como para revisión, ¿no? Es para lo que yo he ido escribiendo cada semana, bueno, primero cada 15 días, luego cada semana y ahora lo estoy volviendo a espaciar, pero sí, súper importante y efectivamente yo empecé, o sea, en realidad lo hice más pensando en los otros que en mí, luego me he dado cuenta que en realidad no piensas en el otro si no estás pensando en ti y viceversa, o sea que bueno, para mí, para los demás indistintamente. Uh-huh. Tengo una reflexión que hacerte que me gustaría saber tu opinión, en la que voy a meter a Marie Kondo por dentro. Es decir, no sé qué opinas del impacto global que ha supuesto alguien como Marie Kondo. De hecho, a ti hay artículos en los que se te nombra como la Marie Kondo española, que te pillaron por ahí, que ya me dijiste que te habían pillado por ahí. De todo lo que habías dicho, Marie Kondo, el impacto global de Marie Kondo. ¿Cómo deja eso, tener una figura como Marie Kondo globalmente, cómo deja eso la profesión? Y lo hilo con que Marie Kondo habla mucho del orden en casa, del orden personal, del orden individual, pero toca poco lo empresarial. Entonces, yo cuando hablo con un empresario me dice, bueno, supongo que un organizador profesional es a la casa lo que un consultor para una empresa. Hay terreno para cubrir por parte de un organizador personal dentro de una empresa y, bueno, estas dos cosas básicamente, porque si me enrollo más te voy a hacer 5 preguntas seguidas. Absolutamente, y a ver si puedo una y luego otra. A ver, Vale. para mí Marie Kondo, yo cuando vi su primer libro, me hablaron de él y lo compré enseguida, dije, wow, menuda campaña de marketing que tiene esta mujer, menudo apoyo, ole por ella. O sea, y gracias, ¿vale? O sea, es decir, es el brillo ajeno, dije, wow, ¿vale? Te admiro y yo quiero ser como tú, ¿no? O sea, yo también quiero
formar parte de este éxito. Creo que nos abrió camino, sin duda, a las organizadoras profesionales aquí en España y por lo cual, bueno, le estaré eternamente agradecida. A mí además me impulsó a crear mi propia metodología, doblemente agradecida. Luego además su libro, yo ya te digo, lo implementé en mí misma y luego, bueno, pues prácticamente toda su metodología estaba muy de acuerdo con todo ello. Entonces, bien, o sea, no puedo tener una palabra negativa hacia nada que tenga que ver con Marie Kondo. Si bien lo que dices ahora de hilo a lo profesional, ¿no? Claro, es que resulta que yo sí me he formado o sea, para organizar empresas. Entonces, claro, de hecho yo cuando he trabajado, y no te digo como organizadora profesional, sino con otro tipo de puestos dentro de empresas, no he podido evitar organizar, porque es que yo no puedo trabajar en el caos. No puedo. Me cortocircuita el cerebro, entonces no puedo trabajar. Entonces, si alguien quiere que yo trabaje, tiene que haber orden. Entonces, si no lo hay, lo creo. ¿Vale? Entonces, yo recuerdo mi primer trabajo, bueno, mi primera no, pero cuando tenía 21, que sería mi segundo trabajo, yo no podía parar de ordenar aquello, porque era un caos. Entonces, claro, ordené todo, le di la vuelta a todo. En este caso era una tienda, pues a nivel físico, ¿vale? Y luego a nivel estructural, o sea, la metodología en la que trabajábamos, todo lo tuve que revisar, porque si no, yo no podía funcionar. ¿Vale? Hombre, Entonces, el propietario de la tienda encantado, ¿no? bueno, daría para otra entrevista. Sí, Vale. más que encantado, encantada. Y de hecho, bueno, gracias a toda mi labor allí, luego tuve una muy buena carta de recomendación que, como otras tantas, porque obviamente no paso desapercibida en ningún lugar, precisamente porque voto por el trabajo excelente y para mí esa labor excelente pasa porque esté en orden, pero por mi propia necesidad. O sea, yo a veces he resultado incómoda, pero porque quiero que las cosas se hagan bien y para eso pues yo necesito que haya orden y organización. Entonces, si no lo hay, lo creo. ¿Vale? Entonces me peleo con quien me tenga que pelear o no, o a veces simplemente me dejan hacer. Creo que esa es la parte. O sea, cuando he admirado más a alguien es cuando te dejan hacer una mejora y no te ponen pegas, ¿no? Digo, jolín, efectivamente, o sea, obviamente hay maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces, digamos, antes de dedicarme a la organización profesional, yo ya he organizado empresas y una vez como organizadora profesional también organizo empresas. Es que al final las empresas lo que tienen que hacer es, o sea, están diseñadas para aportar valor. Si un valor no se aporta de forma excelente, es una pena, ¿no? Entonces, sí, para que sea excelente, necesitamos una metodología que pasa por protocolos de actuación, que no deja de ser también parte de la organización, o sea, del orden. O sea, no sé, le doy un poquito a todo en ese sentido. O sea, me gusta que las cosas se hagan bien y lo que haya que hacer. Y a nivel empresarial se pueden hacer muchas cosas y es mucho más fácil de lo que parece. Y al final nos ahorramos tiempo, energía y dinero. Gracias al orden. Y es un punto de vista totalmente novedoso y distinto, porque yo hasta que no te he conocido no había pensado, te soy sincero, hace años y años y años que trabajo en empresas para empresas y con empresas. No había conocido la posible labor de un organizador profesional para una empresa. O sea, siempre lo asociaba a las unidades familiares, pero no, pues seguramente por lo que decíamos. Entonces, que es algo que tiene un recorrido tremendo. Otra cosa es que sea más conocido o menos, pero que ahora mismo posicionarte en la mente de los empresarios para decir, oye, esto me puede servir y me puede funcionar, pues es todo un reto y toda una aventura, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Y ya te digo que es bastante más sencillo de lo que parece y de hecho con que estén ordenados los líderes, sobre todo las personas que dirigen, se puede ayudar bastante a que el orden fluya mejor, ¿no? O sea, bueno, hay muchas maneras de abordarlo. A mí me gusta desde dentro hacia afuera, pero obviamente también la otra es, bueno, claro, mi apuesta es global. Siempre, no puedes obligar a alguien a que mire hacia adentro si no está preparado, entonces vamos a mirar por fuera. Entonces empezamos por ahí y ya llegará un momento en el que vaya fluyendo el que quieran mirar dentro también. Hemos mirado la diferencia entre caos y orden y ahora quiero irme al otro lado. Es decir, ¿dónde está la diferencia entre el orden y dónde hay el límite entre el orden y el trastorno obsesivo-compulsivo? Es decir, yo tengo una amiga, ahora me lo he pensado, que si los cubiertos no están todos puestos exactamente igual en una mesa, o hay alguno que es, bueno, lo tiene que cambiar.
sino se siente incómoda con el ambiente y con todo. Se puede poner hasta de mala leche. Si los vasos no son los mismos, eso tampoco es sano. O sea, ¿no? O sea, es el extremo del orden tampoco parece una buena idea. Bueno, volvemos a lo mismo. Si ella es feliz o si está Sí, pero sufriendo. nos jode a los demás. Ese es el tema. Entonces, claro, cuando una persona está sola consigo misma y, digamos, su obsesión por el orden o por el caos, si me da igual, no impacta directamente en los demás, bueno, pues que se mire ella si está feliz así o no, ¿vale? Ahora, cuando inciden los demás, bueno, es un buen aviso, un buen indicador de que algo pasa, ¿no? Si los demás se quejan, ¿vale? Entonces, ¿quién está equivocado? ¿El que quiere más orden o el que quiere menos? ¿Vale? Da igual, el tema es ajustarnos, ¿vale? Yo bajo un poquito mi nivel de orden, tú aumentas un poquito, o sea, o bajas un poquito tu nivel de caos y llegamos a un entendimiento, ¿no? Que es lo que tiene la convivencia, tanto a nivel de, digamos, de convivencia real, de vivir, como en el trabajo, ¿no? Compañeros de trabajo que dejan las cosas por medio, ¿no? O las cosas sin archivar o cualquier tipo de historia, ¿no? La impuntualidad es que realmente todos afectamos a todos y nos afectamos de todos. Entonces, yo creo que se trata de ir llegando a acuerdos, una contigo mismo y otro con los demás, ¿no? No sé si respondo más o menos a tu pregunta. Sí, no, totalmente. Por una parte sí, pero digo, si ella es feliz, obviamente, que aquí distingo o te oigo distinguir entre lo que uno vive en paz con sí mismo y la otra es la relación con los demás. O sea, que obviamente tú tienes que ceder, ¿no? En parte a tu forma de entender la vida a nivel orden, caos, etcétera, para poder compartir con los demás que seguramente tienen percepciones distintas sobre este tema, que además es importante y que afecta mucho a la convivencia. Entonces, ahí uno tiene que ser más flexible y hay que aprender a ser flexible también, ¿no? Sí, y de hecho aquí es importante la convivencia consigo misma, consigo mismo, ¿no? En este caso estábamos hablando de una mujer, pero aquí es que a lo mejor ella se está haciendo daño sin darse cuenta, exigiéndose a sí misma un estándar de orden por encima de lo que a lo mejor realmente necesita. Y ese exceso, que digamos lo va a notar porque los demás, digamos, le hacen de espejo, ¿no? Sería digno de ser mirado también. ¿Qué me lleva a mí a tal necesidad de orden? ¿Vale? Por ejemplo, lo hemos hablado en mi caso concreto, ¿no? Pues un exceso de sufrimiento. ¿Vale? ¿Qué está tapando ese exceso de orden? ¿Vale? Pues un exceso de caos a nivel interno, una emoción concreta, una rabia o sea, que no has podido Aguantada, expresar, ¿no? sí, Que no has sostenida, podido. Sí. mantenida, efectivamente. Entonces, digamos que el orden externo es simplemente un reflejo de algo que está pasando a nivel interno. No es más que eso. Entonces, un exceso, tanto de orden como de caos, ¿no? De desorden, está mostrando algo. ¿Quieres mirártelo? Vamos a ello. ¿No quieres mirártelo? Vale. Up to you. No. Ya está, up to you, totalmente. Tengo dos preguntas más. La primera es, ¿crees que culturalmente, en función del país, de la zona, de la cultura, la convivencia entre el orden y el caos, la gestión del orden es distinta? Es decir, ¿o vale una misma metodología para cualquiera, sea de donde sea y venga de donde venga? Vale, es una muy buena pregunta porque yo Gracias. me dedico profesionalmente. Desde que me dedico profesionalmente a ello, digamos que mi base está en España, si bien he trabajado online con personas en otros países, ¿vale? Lo que pasa que estoy pensando, claro, que aunque estuviesen en otros países, realmente también eran muchos de ellos españoles, entonces, no, alguno no. Pero sí que en mi etapa anterior, es decir, estando fuera y bueno, y viajando, ¿no? Sí que obviamente ves estas cosas. Podría decir que, desde luego, la metodología es aplicable siempre porque es que es tan básica, o sea, es que no tiene mucho más. Y el nivel de tolerancia, volvemos a lo mismo, si es que somos personas. Si es que esto en realidad es muy sencillo. ¿Vale? Es decir, ves, o sea, países, vamos a hablar, por ejemplo, de países, digamos, en un nivel de desarrollo inferior al español, entre comillas, están más felices, viven más felices con menos, pues sus preocupaciones son otras,
Entonces, a lo mejor, desde luego, no tienen el foco en el orden, pero también pueden ser desordenados. O sea, es que realmente creo que es una cosa que no tiene nada que ver con el país, la cultura, la religión, la política, o sea, nada. Es que el orden externo es un reflejo del interno. Y al final, dentro lo que tenemos son creencias, pensamientos, emociones. La base es la misma. Estés donde estés. Lo que puede tener es un mayor impacto en tu día a día, ¿vale? Por ejemplo, en países donde, digamos, no utilizan el ordenador para trabajar o profesiones concretas que no utilizan el ordenador para trabajar, pues no es importante para ellos tener archivados los documentos. O sea, no sé si me explico. O sea, hay necesidades que no van a tener, ¿vale? Luego también puede suceder, dependiendo, o sea, fíjate, yo creo que no es tanto cultural como lo que se esté cociendo a nivel, digamos, tanto interno como familiar, como de la empresa donde trabajes. ¿Vale? Es decir, tu vida puede ser un auténtico suplicio si trabajas junto con personas en caos interno. Es decir, El mal vivir. No. Aparte de 3 que horas. y son muchas horas al día, durante muchos días. Es un tema que hay que darle. Claro, te estás contagiando de una energía que te caotiza, de hecho, a ti también. Entonces, sí. Te voy a pedir, Marta, un spoiler. La gente que te venga a ver a Emocionate, ¿qué se va a llevar de tu masterclass? Se va a llevar método, ¿vale? Por decir así como la parte más práctica, pero yo creo que sobre todo se van a llevar conexión consigo mismos, paz, claridad, coherencia, esperanza. Si tengo que decirle una palabra, esperanza en que el orden que desean es posible, por lo tanto la paz que desean es posible. Y eso además te da un poder tremendo, porque lo único que vas a hacer luego es contagiarlo. Imagínate qué mundo podemos crear, ¿no? No sé. El orden es solamente una excusa para llegar a eso. Sí, yo ya iría, o sea, escuchándote ya iría. Yo cuento contigo, pero vamos. Sí, sí. O sea que realmente vale la pena. Marta, vamos acabando la entrevista ya y te tengo que hacer las 3 preguntas clave que solemos hacer en cada uno de nuestros programas. La primera es que nos recomiendes un libro y nos cuentes por qué. Vale. Pues a ver, claro, estaría feo recomendar el mío. ¿Vale? No lo hace nadie. No lo hace nadie. Yo me atrevería a hacerlo. Me parece bien, sin problemas. Que no lo haga nadie no quiere decir que no lo puedas hacer tú. O sea, si quieres recomendar tu libro, recomiéndalo adelante, solo faltaba. Después de todo lo que hemos dicho, madre mía, o sea, cualquiera ahora dice, no, me parece súper bien. A ver, recomendaría mi libro porque hay mucho valor en él, hay mucho aprendizaje, mucha enseñanza, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, ahora vas a decir, no te mojas. No podría recomendar un solo libro, pero cualquier libro que te lleve a mirar dentro es el libro que yo recomendaría. Pero venga, sí, me voy a mojar, voy a recomendar un libro. Hay un libro que creo que todos deberíamos de leer y practicar, ¿vale? Porque fíjate, en eso se parece a los míos, que es un curso de milagros. Y dirás, ¿de qué me está hablando? Bueno, pues para quienes no lo conozcan, en realidad es un libro que te invita a mirar hacia adentro y a reconectar con tu poder personal, ¿vale? Que en realidad es a lo que yo me dedico, por lo tanto, es un libro... bueno, que recomiendo que todo el mundo eche un vistazo para saber lo que es, porque si yo aquí me pongo a explicarlo, o sea, es complejo. Un curso de milagros, has dicho. Un curso de milagros se llama el libro. Vale. Sí. La temática es para entrar en una... En mis propias palabras es cambiar tu forma de pensar, ¿vale? Hacer una introspección profunda y empezar a vivir de otra manera, ¿vale? Obviamente otra persona lo explicaría de otra manera, ¿vale? Pero bueno, invito a que se le eche un vistazo y se ejercite, porque es un libro de ejercicios en realidad también. Todos los días hay una lectura y una práctica para poder hacer ese cambio de mente, que es lo que realmente necesitamos para poder cambiar
nuestra vida, al final. Que sepas que vas a ser la primera invitada a la que le dejo recomendar 2 libros, lo que tenía que Sí, decir. bueno, el mío era por decir algo, pero porque No, no pero puedo... ya está, ahora era recomendado. Pero fíjate, me he dado cuenta de que el libro que recomiendo se parece en eso al mío, por lo tanto, sí, estoy muy contenta de recomendar este, un curso de milagros. Sí. Bien, queda, ahí apuntado queda, o sea que sin problemas. Pues la segunda pregunta que hacemos es recomiéndanos una película o serie. Pues a ver, no sería yo si no recomendase Memorias de África. Hombre, Vale. lo he pensado, cuando has contado, digo, bueno, va a caer Memorias de África, que me parece bien, ¿eh? Yo tuve un jardín en África, que no una granja. Tuve un jardín, tuve mucho Por lo que aprendizaje. África te marcó, ¿eh? Estás muy marcada por África. Me marcó y me seguirá marcando porque puedo, ¿sabes? Siempre estaré conectada con África y, bueno, ya se irán viendo cosillas. Sí, sí. Pues Memorias de África, oye, tenemos que hacer La banda sonora además también es espectacular. una revisión de Memorias de África. Y finalmente, 2 canciones que... Pues mira, según lo has dicho, hay una canción que es que, bueno, ahora mismo hay muchas así como súper pegadizas y tal, y tampoco sería yo si no recomendase La Bachata de Manuel Turizo, que vamos, o sea, la ponen y yo no puedo parar de bailar, ¿no? Luego hay una... ¿La bachata de Manuel? Turizo. Turizo, vale. Sí, está... No la he escuchado, te soy sincero. ¿No? Pues bueno, lo que hay que hacer es bailarla, sobre todo, ¿vale? Así que bueno, ahí en Emociónate la bailaremos Vamos a pedir, a la salud de todos. la vamos a tener que pedir para que la bailes. Sí, Hombre, sí, por sí. supuesto, claro. Y luego la otra canción, por su título sobre todo, pero también por su música, porque me encantan los bailes latinos, es Vivir, Vivir, de Marc Anthony, que es una salsa, ¿vale? Que espero también poderla bailar allí en Emociónate, porque bueno, realmente creo que lo dice todo el título, ¿no? Vivir. Le estamos dando curro ya al disjockey un mes antes, ya se lo vamos a dar para que no se olvide de poner estas canciones y poderlas bailar. Perfecto. Claro, y de hecho, o sea, es que me parece que tiene, o sea, que es espectacular, o sea, el título, ¿no? Que hay más importante que vivir. Vivir bien, vivir en paz, vivir en orden. Eso es vivir. Lo que estamos haciendo en general es sobrevivir. Y eso se acabó. Pues, oye, con esta solemnitud, ya, bueno, ¿qué más se puede decir? Se acabó sobrevivir, vamos a vivir. No, muy bien, muy bien, muy bien. Muy interesante, Marta. Me parece que has abierto un canal donde la gente puede conectar con lo que has dicho, donde seguramente van a poder ver una utilidad directamente, tanto a nivel personal como a nivel profesional, de aquello que van a buscar en Emociónate. Y estamos encantadísimos de tenerte ahí y de que nos puedas mostrar tu método, tu forma de ver el orden y de cómo adaptarnos, cómo vivir mejor. O sea que al final, ¿no? El vivir mejor supongo es el fin que todos buscamos cuando nos planteamos adentrarnos en cosas como las que tú nos has contado. Totalmente, pues encantadísima yo, porque el hecho de que contéis con mi presencia para mí es, bueno, un honor, un placer y desde luego que por mí no quede, que lo voy a dar todo para que, bueno, aportar el máximo valor, la máxima utilidad y que lo disfrutemos muchísimo. A por ello. Nos vemos en un mes mal contado. O sea que un Efectivamente. abrazo, Marta. Muchísimas gracias Otro para ti. por este rato. Ha sido una entrevista genial y al resto de invitados nos vemos este jueves porque redoblamos esfuerzos antes de Emociónate y hacemos martes y jueves entrevistas con personas interesantes, que son personas que asistirán al evento y para empezar a entrar en calor, ¿no? Con la música de Marc Anthony, pues vamos a intentar que con Marc Anthony entremos ya en calor para el evento que viene dentro de un mes, que va a ser magnífico. Muchísimas gracias, Marta. Un besazo. Gracias a ti, Pere. Chao. Cuídate. Chao, chao. Nos vemos.